Bienvenidos aquí a una nueva edición de Revolución en Valores. Hoy continuamos con la segunda parte de una entrevista de un invitado que seguro usted desde su casa va a querer una taza de café, de té y escucharlo unos instantes. Es alguien muy interesante para poder conversar y hablar. Nuevamente con nosotros el exministro de Justicia, el doctor Germán Garabano. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Placer. Un gusto estar con ustedes. Bueno, una alegría porque debemos culminar por lo pronto ciertas conversaciones si nuestro país lo precisa, doctor. Un poquito ahora para conversar acerca del contexto, ¿no? Y si se quiere meternos, también animarnos al terreno político, si bien este es un espacio más de justicia y social, pero inevitablemente la política nos domina a todos, ¿no? Bueno, por un lado se vienen las elecciones. Lógicamente usted hizo una excelente, para muchos, un excelente mandato y queremos saber desde Revolución en Valores si fuera convocado nuevamente por alguno de los candidatos de Juntos por el Cambio, uno, si se sumaría, saber, y dos, ¿qué cambios respecto a esa o qué implementación respecto a la Justicia 2030 que usted ya venía trabajando considera necesarios o implementar cuanto antes? Bueno, muchas gracias. Hoy es prematuro hablar de cargos a futuro. Sí tengo un compromiso con el expresidente y a través de él con los candidatos de Juntos por el Cambio, especialmente los del PRO, pero con todos los candidatos de Juntos por el Cambio, y un compromiso de colaborar en la elaboración de los planes de justicia en los que están trabajando la Fundación Pensar y las distintas fundaciones de los partidos que componen Juntos por el Cambio, para que llegue, en definitiva, el presidente o presidenta que llegue esté en condiciones de rápidamente avanzar en la gestión de los temas de justicia que son tan relevantes. En esa línea me parece importante marcar que hay fuertes consensos dentro del espacio y pese a que son diferentes equipos, hay una coordinación muy interesante que se está trabajando en donde la línea principal es seguir algunas de las iniciativas que venían, que vos mencionaste, de la gestión nuestra, que tienen que ver, por un lado, con la implementación del sistema acusatorio en materia penal que permita una rápida respuesta frente al delito, que es hoy una de las grandes preocupaciones de la población, junto con la inflación y la situación económica. La inseguridad es un tema crítico. Nosotros ya habíamos avanzado y hoy hay toda una serie de iniciativas para rápidamente poner en marcha el sistema acusatorio en Rosario, en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario, que toma todo Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires. Y luego también en la jurisdicción de Cuyo, en Mendoza, jurisdicción de la Cámara Federal de Mendoza, y a partir de ahí seguir hacia el resto del país, también viendo como una prioridad el conurbano bonaerense, donde hoy verificamos un fenómeno que es lamentablemente bastante parecido al que los medios de comunicación nos transmiten de Rosario, ¿no? Sí. A lo mejor mucho más tapado en alguna medida por esta gran urbe que es Buenos Aires, pero la verdad es donde vemos ya signos muy preocupantes en el conurbano bonaerense de organizaciones criminales, que incluso en algún punto ya había algunas notas que lo relacionan con las organizaciones criminales, claro, como si de Rosario. El robo del celular no fuera solo el robo del cuentapropista, sino que perteneciera a una organización delictiva, ¿verdad? Bueno, ya se analiza como modalidad. Perdón. Eso es clave, porque en realidad nosotros, el sistema judicial siempre estuvo organizado para el delito individual, y hoy las tendencias en todo el mundo, en toda la región y obviamente también en Argentina, es que cada vez el crimen lamentablemente está más organizado. Por un lado existen las grandes organizaciones criminales, que para Argentina es un fenómeno nuevo, ¿no? Porque nosotros no estamos acostumbrados, y la irrupción de los monos o el clan de la familia Alvarado u otras organizaciones vinculadas a narcotráfico realmente han cambiado lo que sería el ambiente en términos criminales. Pero por otro lado se da un fenómeno en donde son muy pocos los delincuentes que cometen crímenes en términos de cuentapropismo o crímenes individuales, eventualmente situaciones que tienen que ver lamentablemente con violencia de género o con situaciones
personales muy particulares, pero en general hoy la mayor cantidad de delitos vinculados a la propiedad, como pueden ser robos de celulares, de partes de autos y de gente salideras bancarias y demás, todo eso hoy está en una organización. O es una organización o es lo que los empresarios llaman cadenas de valor, ¿no? En este caso serían cadenas de disvalor, porque lo que tenemos es gente que ese celular ya sabe a quién se lo va a entregar, cuánto le pagan por ese celular, y esa persona a la que se lo vende o se lo entrega ya lo introduce nuevamente en el mercado con toda una estructura montada para ello. Entonces ya no es que una persona roba cualquier cosa y ve con eso qué puede hacer, sino que una persona va a robar celulares porque sabe a quién entregarle esos celulares y cuánto le pagan, o va a robar neumáticos, es decir, entonces, o otros repuestos. Entonces, hoy ya el delito ha dejado de ser en general una actividad individual y la evolución del delito marca que en general o es crimen organizado o son estas cadenas delictivas. Por eso la justicia del otro lado y las fiscalías y las fuerzas de seguridad tienen que reorganizarse, porque ya no es que enfrente tienen de nuevo un delincuente individual, sino que tienen una organización o tienen una cadena de delitos asociada, en donde uno de los elementos centrales, y esto muy superficial, muy por encima, pero uno de los elementos centrales tiene que ver con el lucro. Obviamente, tanto las personas que cometen estos delitos como las organizaciones lo que buscan es ganar dinero. Y básicamente la clave para las fiscalías y para la justicia es ir a buscar ese dinero, tratar de identificarlo, tratar de embargarlo y tratar de recuperarlo. Nosotros en su momento dictamos finalmente un DNU porque no hubo consenso en el Congreso y ya había entrado un receso legislativo de extinción de dominio para que los grandes bienes, sobre todo el narcotráfico, de la corrupción y de otras organizaciones criminales puedan ser recuperados rápidamente por el Estado. Y ese es uno de los grandes desafíos que tiene la justicia hacia el futuro, cómo avanzar contra la criminalidad que los norteamericanos llaman de cuello blanco y cómo avanzar sobre la criminalidad organizada. Y esos avances se dan fundamentalmente en ir en búsqueda del dinero, ¿no? Como decía aquella película, Follow the Money, hay que seguir el dinero, incautar el dinero. Sin dinero las organizaciones se desvanecen. La motivación fundamental. Si uno detiene a una persona individualmente que forma parte de la organización sigue. Entonces es clave poder realmente obstruir el funcionamiento económico de estas organizaciones. Clarísimo. Doctor, lo llevo nuevamente a la justicia hacia adentro. Si tuviera usted que hacer una crítica o esgrimir algún comentario respecto al rol de los jueces, de cómo funciona el sistema de justicia, más allá de que, como usted ha dicho en muchos trascendidos, pueda o no gustarnos la resolución, X resolución judicial, por supuesto, eso es atendible. ¿En dónde reside para usted la crítica, la demanda de la sociedad respecto a la justicia? Yo creo que hay varios temas ahí. Por un lado hay un tema de comunicación, ¿no? Es muy difícil para la justicia relacionarse con la población y explicar lo que hace en este mundo donde todo es mucho más, digamos, automático, es todo ya. Es muy difícil para el sistema judicial que tiene que conducir determinados procesos tratar de que la gente entienda eso. Pero de algún modo, perdón, el sistema acusatorio viene a abreviar los procesos que se entendería, ¿no? Desde Revolución en Valores, quienes formamos parte hemos visto que tal vez la crítica de la sociedad, una de esas, puede hacer los procesos, doctor. Bueno, tanto el sistema acusatorio como la oralidad civil, que es otro proceso que hoy está funcionando en 15 jurisdicciones, que nosotros impulsamos y que hay un proyecto en Cámara de Diputados de Código Procesal Civil y Comercial para los asuntos del día a día de la gente, ya no penales, con sistema por audiencia, son procesos mucho más ágiles, son mucho más rápidos, son procesos donde la gente ve a los jueces, ve al sistema de justicia funcionar en audiencia, como lo vemos en la tele, cuando uno ve una serie de otro país o norteamericana. Son procesos que ya en las provincias cada vez se van consolidando más, y esa es una de las claves para empezar a recomponer esta relación. Y después la propia justicia, yo creo que la Corte y el Consejo de la Magistratura tienen un gran desafío en cómo seguir agilizando lo que se llama la gestión dentro de los tribunales, cómo mejorar la atención al público,
cómo tratar de que de algún modo la gente se sienta acompañada en procesos que siempre son difíciles, son estresantes, en los que nadie quiere estar. Me parece que ahí es muy importante lo que pueda trabajar el Consejo de la Magistratura y la Corte en esto de acercar la justicia a la gente. Por otro lado, también hay que destacar que la justicia, con el avance del expediente electrónico y por otro lado resistiendo los ataques del gobierno de turno, lamentablemente este gobierno que la ha atacado mucho en los últimos años, me parece que también muestra una independencia y una actitud que la gente también valora, ¿no? Me parece que eso también es importante destacarlo en este contexto. La gente, doctor, siente, tal vez la señora del otro lado, que la independencia del Poder Judicial apunta a ser más bien un ideal que una realidad. ¿Qué tiene para decir de esto? Que en realidad la importancia de la independencia es que cuando uno, como cualquier ciudadano, tiene enfrente al Estado, la justicia pueda realmente ser lo suficientemente independiente para fallar a favor de la gente. Por eso es tan importante, vos lo señalabas en alguno de tus programas, ¿no? Cómo, en definitiva, el poder contramayoritario, cómo la justicia es la que tiene que frenar los abusos del poder. Es la que tiene que estar del lado, en definitiva, de la gente común. Y ahí me parece que es importante la independencia, no es solo un principio abstracto, sino que tiene que ver con esto. Y es algo que hoy lo vemos en muchos países, ¿no? Lamentablemente lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Israel con protestas y lo vemos en muchos países de la región, cómo hay una tensión entre política, justicia y población, en donde eso forma un triángulo que hoy lamentablemente está en crisis. Y es muy importante salir de esta crisis porque en alguna medida se pone en crisis la democracia, ¿no? Cuando el Congreso, ahora con el juicio político a la Corte, ataca en definitiva a la justicia, está socavando la democracia. Si uno se remonta a la Roma antigua, uno va a ver que muchas veces pasar de república a dictadura tenía que ver con cómo se terminaba de dominar o de controlar la capacidad de juzgar y sobre todo de juzgar a los poderosos por los delitos que cometían, ¿no? Y ese es el gran desafío que tiene hoy nuestra sociedad, ¿no? Tener una justicia que pueda juzgar a los poderosos y que pueda defender a la población común frente a los abusos básicamente del poder del Estado. Seguro, seguro que sí. Doctor, un valor, porque bueno, todos los que somos afines al derecho lo conocemos su carrera, pero un valor que haya marcado la historia de su profesión y el cual usted crea que es importantísimo poder colocar en caso que vuelva a ser ministro o que colabore, como usted lo señale, para el espacio y para el saneamiento de este país. Yo creo que la verdad, hay un gran desafío. Nosotros llegamos a mandar un proyecto de ley al Congreso, lo incluimos en el proyecto de Código Penal, que también está en el Congreso, y en el de Código Procesal Civil y Comercial. Yo creo que la sociedad y la justicia particularmente y la política tienen que amigarse con la verdad. Me parece que es clave y una de las cosas que deberíamos cambiar es esto que tenemos en el sistema judicial argentino, que uno le puede mentir al juez, ¿no? En sede laboral, en sede civil. Sí. En sede penal uno está amparado por el derecho de negarse a declarar en contra de uno mismo y se puede discutir si uno le puede o no mentir al juez, pero en el resto de las áreas es algo que ya la mayoría de los países han superado. Perdón, porque el mentir hacia la vivada del argentino, ¿no? Entonces, bueno, en este saneamiento... Por eso me parece que es uno de los valores cruciales y es uno de los valores cruciales para el sistema de justicia, porque es algo que evitaría un montón de pérdida de tiempo, de dinero, y nos permitiría solucionar los conflictos de un modo más transparente, más amigable y más rápido. Seguro. Y creo que es algo que también nos empezaría a los argentinos dejar, esto que en algún momento Macri hablaba de la viveza criolla. Son cosas que son simpáticas, pero que hay que empezar a dejarlas atrás y tratar de ser mucho más serios, porque Argentina necesita reconstruir la confianza con los propios argentinos
y con gente de todo el mundo que quiera venir, invertir, generar trabajo. Serios Entonces, en cuanto a institucionalidad, ¿no? También me tengo claramente. que despedir, pero ya queda para otro programa, porque todo país desarrollado tiene fuertes instituciones. Eso ¿verdad? es clave, y esas instituciones se construyen con verdad. Seguro. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a vos, un gusto placer. estar acá. Señoras, señores, espero lo hayan disfrutado como nosotros aquí en El Piso. Continuamos con más Mercados por Expertos.